Veíamos la configuración del historial clínico. Nos quedamos en lo que nos iba a ir sirviendo de la identificación, ¿verdad? En este sentido de este paciente. Voy a mandarles una historia clínica en el transcurso del día para que ustedes vayan señalando en esa historia clínica, vayan señalando lo que vamos nosotros diciendo, ¿verdad? En este tema, en esta unidad, y poder para que vayan adentrándose en esta situación. Al final, pues vamos a esa historia clínica que ustedes van a ir analizando individualmente, lo van a cargar en PDF y vamos a subir para que lo revisemos a ver cómo han estado abordando ese tema, por favor, o el tema que estamos tratando en este caso. Muy bien, vamos a hablar ahora de los antecedentes heredofamiliares. Los clásicos, tenemos los antecedentes heredofamiliares clásicos y los que nos interesan en este momento, pues son los nefrológicos, ¿verdad? Es importante recordar que los procesos hereditarios, pues van a tener una penetrancia dependiente de si son recesivos o son dominantes. Eso está bien claro, que pues siempre lo dominante pues es lo que lo que nos va a heredar nuestra familia, ¿verdad? Vamos a ir teniendo esa penetrancia hereditaria, dependiente, ya dije, de si es recesivo o es dominante. También va a depender el proceso hereditario familiar, dependiendo de que si es un solo familiar el que de donde proviene ese gen o es de ambos padres, ¿de acuerdo? Recordar que entre mayor, vaya, o sea, si es por ambos padres la vía, pues mayor penetrancia, mayor este, predisposición vamos a tener a padecer las enfermedades de nuestros padres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los clásicos, ustedes aquí tienen, aquí lo pueden leer, los clásicos, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es lo que nefrológicamente ustedes van a preguntar, porque en general pocas veces he visto, y quizá los pueda contar con los dedos de las manos, los médicos internos que hacen su abordaje nefrológico, ¿verdad? En general solo preguntan los clásicos, y cuando les pregunto, bueno, y este paciente entró a la nefrología, es cuando se dan cuenta que no están integrando los antecedentes heredofamiliares desde el punto de vista nefrológico. Y aquí tienen ustedes algunas enfermedades que se tienen, que obligadamente tenemos que preguntar en un historial clínico, y debemos reportar si existe o no la presencia de ese tipo de situaciones, porque tienen penetrancia heredofamiliar. Por ejemplo, lo que decíamos de la enfermedad renal poliquística, ya sea de tipo sistémico, que le llaman por sus abreviaturas ERPS o ERP A, ¿no? Son las abreviaturas que en algún momento se están utilizando. Muchos le llaman ERPA, ERPA, ¿verdad? Como enfermedad renal poliquística del adulto, pero no solamente se presenta en el adulto, sino también se presenta en niños. Incluso se puede diagnosticar inútero, ¿verdad? Es decir, son de las enfermedades que en algún momento, ahorita con esto de la mayor penetrancia, la mayor
Nuestro sistema de ultrasonido es de mucho mejor calidad, incluso se puede llegar a presentar durante la gestación, se puede decir si un producto tiene, tiene ya riñones poliquísticos o enfermedad renal poliquística desde el nacimiento. Entonces, enfermedad renal poliquística se debe preguntar por qué su prevalencia y su incidencia es 1 de cada 500 recién nacidos. Imagínense, es muy importante. De cada 500 que nacen, uno va a salir con enfermedad renal poliquística. Entonces también es importante preguntar o interrogar a estos pacientes si tienen antecedentes de poliquistis. Porque luego hacemos diagnósticos, oye, tienes quistes en los riñones, tienes 20 años y tienes quistes en los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Por ejemplo, también la enfermedad de Alport, también otra enfermedad que es de penetrancia dominante. Eh, por ejemplo, las glomerulonefritis membranoproliferativas, dependientes de su tipo 1, 2 y 3, que son las que existen, son de las glomerulopatías. Yo conozco una familia entera, todas las, todas las hijas tienen glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta glomerulonefritis membranoproliferativa es mayormente en la mujer, se observa mayormente en la mujer, y la abuela la hereda a la hija la hereda al siguiente hijo, y el hijo al nieto, y así se va, a la nieta, pues básicamente. Es más frecuentemente en el género femenino. El lupus eritematoso sistémico generalizado, como le llaman algunos, aquí algunos libros les llaman LES, otros le llaman LEG, ¿verdad? Lupus eritematoso sistémico o lupus eritematoso generalizado, también otra de las patologías que pueden tener penetrancia nefrológica. O malformaciones urinarias, ¿verdad? También tenemos que preguntar las malformaciones urinarias, recordar que es también hereditario el hecho de que sean monorrenos o el hecho de que tengan algún otro tipo de patologías, por ejemplo, eh, no sé, doble sistema colector o riñones poliquísticos que también se pueden como malformaciones urinarias. La misma enfermedad renal crónica, de etiologías que no se pueden precisar, ¿verdad? También se puede llegar a observar, por ejemplo, enfermedades en la cual la membrana basal, así se llama, enfermedad renal crónica secundaria membrana basal delgada, ¿verdad? Se puede llegar a presentar, que ya son enfermedades mucho menos frecuente observables, pero que podemos llegar a preguntar en ese punto. O las mismas enfermedades raras que les llaman, enfermedades microsomales, ¿sí? Así les llaman, enfermedades raras. O por ejemplo, vean, que tiene que ver las uñas con las patelas, ¿no? Entonces, pero así se llama el síndrome de uña patela o enfermedad de uña patela, ¿sí? O el Barter o el Fabry, que también son enfermedades que pueden ser nefrológicamente hereditarios. O la cistinosis, por ejemplo, o la oxalosis, que también son enfermedades que se consideran enfermedades un poco más raras, ¿verdad? Pero que también nefrológicamente debemos preguntarlos porque son enfermedades que puede contener la familia y que lo estamos pasando por alto. Ojo, recuerden que si la historia clínica es desde el punto de vista nefrológico, tienen que preguntar los antecedentes familiares, heredofamiliares clásicos y los nefrológicos y los de importancia nefrológica. Es muy importante tenerlo en mente en este caso. Muy bien. De los antecedentes personales no patológicos, tenemos que ver cuáles son los que se generan en el medio ambiente, qué situación se está dando en el medio ambiente, por ejemplo, en su trabajo. Por ejemplo, podemos tener, no sé, puedo decirles una enfermedad de intoxicación por plomo, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con el plomo,
Por ejemplo, los que utilizan gasolina, los que utilizan petróleo, los que utilizan tiner, los que utilizan pinturas, los que trabajan en la minería, que pueden tener enfermedades adyuvantes con algunas sustancias o entran en contacto con sustancias o con metales, ¿verdad? Eh, Eso genera cambios dentro del organismo. O sea, el medio ambiente puede llegar a generar ese tipo de proceso. Eso de que el ser transportista es un medio para generar enfermedad renal, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Eso no es cierto, porque luego van a tener pacientes que dicen, no, es que yo soy, no sé, que trabajan en el transporte y me paso todo el día sentado y eso hace que mis riñones se vayan dañando. No, es ahí no es el medio de trabajo, no es el medio ambiente el que genera el problema, sino es la actitud del paciente en su estilo de vida. También importante esa parte. No es el medio ambiente el que genera el problema. ¿Ok? Por ejemplo, también ahorita am, hay una patología que le están llamando una nefropatía latinoamericana que se observa en aquellas personas que se dedican a la zafra. La zafra es el corte de caña, ¿no? En aquellos lugares donde el ambiente es muy caluroso, se observó, sobre todo aquí en Costa Rica, Ecuador, se empezaron a observar que las personas que trabajaban en la zafra, muchos de los pacientes estaban empezando o tenían o desarrollaban un tipo de nefropatía asociada a una enfermedad que no sabían por qué se estaba dando, pero que tenía que ver el medio ambiente. Entonces, ahorita están precisamente estudiando ese tipo le llaman nefropatía mesoamericana actualmente, nefropatía, así le pusieron nefropatía mesoamericana, en la que se genera por el medio ambiente, por el medio en donde están laborando. Nosotros aquí tenemos, o hay una parte del estado que se dedica precisamente a la zafra, al cultivo de la caña y al corte de caña. Eh, Sin embargo, pues no hay estudios aquí en Chiapas. De hecho, no los hacen, vaya, por eso no hay. Y pues no hay quien los patrocine, no hay quien los pague, no hay quien lo haga. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos un medio ambiente caluroso, un medio ambiente en el que se puede propiciar este tipo de nefropatía mesoamericana. Sin embargo, como no tenemos, eh, vaya, nuestras instituciones no, no promueven eso, no promueven, ni nuestra misma universidad lo promueve, ¿verdad? No es que debería de ser la que debería de estar promoviendo la investigación en ustedes, ¿verdad? Ni nuestra misma casa de estudios, la máxima casa de estudios que existe aquí desde el punto de vista médico, ¿verdad? No lo promueve, no lo hace, no genera, no invierte en eso, ¿verdad? En esa parte. Desafortunadamente las inversiones son mínimas y son desviadas a otras situaciones que no, que no competen a la investigación. Es algo que observamos aquí. Muy bien, entonces el medio ambiente es muy importante en el personal no patológico para el desarrollo de algunas enfermedades nefrológicas. La litiasis, por ejemplo, depende mucho del medio ambiente. Ambientes calurosos, ambientes donde el agua es muy pesada. Recordemos que Chiapas tiene un agua muy, muy, muy pesada. Eso es importante saberlo. Entonces, nuestro medio ambiente favorece
las deshidrataciones, favorece las orinas concentradas, favorece la precipitación de sales, favorece la formación de litos, favorece la formación de diversas enfermedades dependiente del medio ambiente. Aquí tenemos el hogar, en este caso tenemos enfermedades que dependen del hacinamiento, ¿verdad? Del hacinamiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, enfermedades que se relacionan con el hacinamiento, como por ejemplo la escarlatina, por ejemplo las dermatosis por estafilococo o por estreptococo, por ejemplo también la glomerulonefritis postestreptocócica o posinfecciosa por parásitos, por estafilococo, por estreptococo, conocidas como glomerulonefritis posinfecciosas, no dependientes directamente del estreptococo, ¿no? Que es la más frecuente en este caso, y depende tanto del medio ambiente como del hogar. En este caso, hablando de hacinamiento, recordar que hacinamiento tiene su definición en el sentido de decir cuántas personas hay por metro cuadrado en el hogar, ¿ok? No es de que en una casa grande vivan 7 personas, hay hacinamiento. Puede no haberlo, dependiendo del tamaño del ambiente o del hogar donde se desenvuelvan, ¿ok? Por ejemplo, en el aula, cuando llegábamos a dar clases, existía un hacinamiento, pero impresionante. Chequen cómo, cuántos metros cuadrados nos corresponden por persona para no estar en hacinamiento. Esa es la definición. No es que haya muchas personas, ¿de acuerdo? Como lo definen algunos términos, sino es por cada metro cuadrado de superficie. ¿Cuál es la superficie de metros cuadrados que me toca como persona? ¿De acuerdo? Así es como se define esta parte. Pueden buscarlo en la definición del INEGI. La alimentación, también importante en aquellos pacientes desnutridos, aquellas madres desnutridas que generan productos desnutridos, productos con bajo peso al nacer, es muy importante porque nefrológicamente, ¿sí?, se convierte en un antecedente personal aparentemente no patológico que genera o que puede llegar a generar alteraciones en la organogénesis renal. Es decir, los japoneses que estudian esta situación han documentado que el bajo peso al nacer, y ustedes pueden observarlo en la literatura, dice que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades nefrológicas o alguna nefropatía. ¿De acuerdo? Es muy importante. El recién nacido ah, que nace, ¿cómo le llaman? No a término, se llama prematuro, ¿verdad? Aquel que nace prematuro también tiene factores de riesgo, es un factor de riesgo para desarrollar tanto, como ya dijimos, aquel que nace a término, pero que nace con bajo peso, como el que nace antes, pretérmino, ¿de acuerdo? Son situaciones que se están dando. Eso depende, quizá el pretérmino no depende directamente de la alimentación de la madre, ¿verdad? Pero sí aquel que nace con bajo peso al nacer a término, sí depende directamente, sí llega a depender directamente de la desnutrición materna y eso depende de la alimentación, un antecedente personal no patológico, ¿verdad? No patológico en la madre, pero que de ahí depende el recién nacido a término con bajo peso, ¿de acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta porque ese producto
puede tener alteraciones nefrológicas y debemos preguntar ese factor también, sobre todo si estamos haciendo una historia clínica en los niños. Si ya tiene 80 años la persona, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ya, ya no es tan evidente esa parte, pero sí en un adolescente, en un niño, en un recién nacido, en la etapa infantil, es muy importante preguntar esas partes. Las actividades creativas y recreativas, ¿sí? Lo que realiza el paciente, el ejercicio que realiza, si fuma, si toma, porque eso a veces son procesos lúdicos, dicen ahora, ¿de acuerdo? Acuérdense que ahorita, por ejemplo, como dicen los memes, ¿verdad? La recreación lúdica de la marihuana. Ojo, lúdico, ya es una situación recreativa. Están intentando hacerlo recreativo. Bueno, está bien. Tenemos derechos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos, tanto los que lo hacen como los que no lo hacen, tienen derechos, ¿de acuerdo? Mientras no invadan el espacio, pues adelante. Ok, entonces también tener en cuenta estas actividades, qué es lo que hace el paciente, qué actividades realiza, actividades en el beneficio o en el perjuicio del paciente, ¿de acuerdo? Actividades creativas y recreativas, que es lo que marca ahí. Aquí entra todo esto. Algunos lo separan, el tabaquismo, actividades tóxicas, como le llaman algunos, ¿verdad? Eso es importante preguntarlo. Recordar que el tabaquismo, por ejemplo, es un factor que entra, que, que bueno, hay sus controversias actualmente que dicen que no es una enfermedad, otros que dicen que es una actividad recreativa, es una actividad lúdica, que es una actividad, y otros dicen no, que sí es una enfermedad porque, no pueden dejar de fumar o no pueden dejar de tomar, ¿verdad? Entonces, hay sus controversias ahí. Entonces, pero sí, por ejemplo, el tabaquismo se ha asociado, o sea, se asocia a cáncer de próstata, a cáncer renal, a nefropatías, a desarrollo de nefropatías vasculares, de origen vascular, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver esa parte de el tabaquismo, ¿de acuerdo? Ahora, el alcohol no daña directamente el riñón, no tiene una acción directa sobre las células renales, pero sí, ¿verdad? Es un factor en el cual nosotros cometemos o tenemos tendencia a realizar actividades no adecuadas, ¿verdad? No adecuadas. Es decir, nos convertimos en, como quieran llamarle, yo le llamo payaso, mono, ¿verdad? Eres chistoso, eres lo que sea cuando estás tomado. Cada uno hace lo que quiere, ¿de acuerdo? Eso sí es muy importante. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, directamente el alcohol no es, pero sí genera que cambiemos nuestras actividades, ¿de acuerdo? Sí, que tengamos o que hagamos alguna actividad que pueda dañarnos. Ok, muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. No, doctor. No, muy Nada. bien. Tratar de ir conjuntando este, lo que les han enseñado en los módulos anteriores con lo que estamos platicando actualmente. Como ya les dije, mucho de esto ya ustedes lo manejan, sin embargo, debemos dejar bien claro que tenemos que preguntar las enfermedades heredofamiliares nefrológicas. Estos ya lo saben y todo el tiempo lo están preguntando. Y en esto no se les olvida ya. Ah, sí, pero se les olvida lo nefrológico, que son situaciones que necesitamos preguntar.
y los no patológicos también, ¿verdad? Las características que acabamos de decir, aparte de las que tienen que preguntar habitualmente, pero tienen que ir incluidas aquellas que se relacionan mayormente con procesos nefrológicos o con enfermedades nefrológicas. Muy bien, seguimos. Recordemos los antecedentes ginecológicos y obstétricos. La uronefroginecología, que no existe, pero que es un término que se acuña porque procesos urológicos se asocian con procesos ginecológicos y eso terminan afectando al riñón directamente, ¿verdad? Por eso hay una especialidad que se llama uroginecología, que hay pocos uroginecólogos en Chiapas, creo que solo hay dos, me parece, dos o tres, mucho. Algunos ginecólogos pues hacen algún curso de uroginecología, pero eso no dice, no significa que sean uroginecólogos de carrera, ¿verdad? La uroginecología de carrera existe, entonces hay uroginecólogos. Recordar que siempre lo ginecológico puede generar alteraciones urológicas y lo urológico altera lo nefrológico. Entonces van muy de la mano, muy de la mano. Por ejemplo, yo veo pacientes, mujeres que tienen enfermedad renal crónica, que no son diabéticas, que no son hipertensas, que no tienen factores de riesgos ya bien determinados para afecciones renales, pero que desarrollaron enfermedad renal o que desarrollaron insuficiencia renal. Y entonces, ¿por qué se presentó? Y entonces empiezas a indagar en tus antecedentes y entonces tienen alteraciones ginecológicas que no fueron diagnosticadas y menos tratadas adecuadamente. Recordar que hasta hace algunos años lo ginecológico ha sido un tabú, ¿de acuerdo? Ha sido un tabú. Incluso en la actualidad hay mujeres que no se atienden ginecológicamente, y que llegan a desarrollar problemas. Hay mujeres. Quizá en la ciudad lo vemos menos, pero en las ciudades grandes, pero sí lo vemos en lugares apartados de las ciudades, en los pueblitos, en ranchos, rancherías, ¿verdad? Donde las mujeres no llegan a ser atendidas ginecológicamente. Y llegan con el nefrólogo posteriormente porque ya tiene insuficiencia renal. Oiga, doctor, pues es que mi mamá siempre ha sido sana. Pues déjeme decirle que no, ¿ok? Déjeme decirle que no siempre ha sido sano, que lo ginecológico también puede llegar a provocar patologías. ¿Y en quiénes observamos alteraciones? Tenemos que ver el número de gestaciones. Recordar que una gestación es someter al riñón a un esfuerzo excesivo. Y que entre más gestaciones tenga la persona, mayor riesgo puede llegar a tener de enfermedad nefrológica. ¿De acuerdo? Sobre todo si ese riñón no se adapta. Recordar que todo el organismo femenino es una característica muy importante. Todo el organismo femenino durante la gestación se adapta. Todo, todo, desde el cerebro, pasando por todos los órganos y todas las estructuras, se van a adaptar a la gestación. Cuando existe una inadaptabilidad a la gestación, entonces se generan problemas, entonces se generan alteraciones. Y una de esas alteraciones, pues puede ser a nivel renal. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Muy, muy importante. En las gestaciones, ojo, la gestación es un factor que puede convertirse en un factor de riesgo para nefropatías. Entre más gestaciones hayan, mayor riesgo de enfermedad hay.
Imagínense ustedes, actualmente pues, no sé, las mujeres ya son de dos, quizá puedas encontrar a alguien que tenga tres hijos, ¿verdad? Ya no son de tener tantos hijos las mujeres. Hay mujeres que dicen, no, pues yo no me voy a embarazar nunca. Totalmente eh, respetable, ¿de acuerdo? Pero también hay mujeres, si no, vayan ustedes a algún lugar en donde o conozcan ustedes alguna abuelita, alguna tía que tiene 10 hijos, wow. O somos producto también todavía nosotros de madres que tuvieron 10, que tuvieron 7, que tuvieron 8. ¿Me explico? Ojo, esas mujeres hay que tener en cuenta. Pueden tener procesos ginecológicos asociados, ¿verdad? A esas gestaciones. O al número de partos. Recordar que entre más partos hayan, esto sí, es directamente relacionado, ¿sí? El número de partos con alteraciones uroginecológicas y generar alteraciones renales futuras. Incluso hay algunos estudios de investigación que dicen que aquellas mujeres que tienen más de 3 partos pueden llegar a generar, pueden, y vuelvo a repetirlo así con grande, pueden llegar a generar alteraciones uroginecológicas y generar enfermedad renal. Así es que, niñas, pongan a remojar sus barbas, varones, pongan a remojar sus barbas cuando tengan a bien decidir tener hijos con alguien más. ¿De acuerdo? Muy importante. Hay que cuidar a nuestra pareja. Hay que cuidar a nuestra pareja. Las cesáreas que decían, no, pues es que la cesárea sí, no vas a tener ningún problema pélvico, no vas a tener, sí, sí genera también alteraciones. Recordar que durante las cesáreas se fibrosa el tejido posteriormente y cada uno cicatriza de forma muy distintas. Hemos visto mujeres que tienen cesáreas con fibrosis tan severas que alteran la vejiga, que alteran la unión uretero-vesical, que alteran las estructuras pélvicas y que van a generar también procesos uroginecológicos. ¿Por qué me refiero mucho a la uroginecología? Porque es la que más problemas da. ¿De acuerdo? No el que nazca, no el que esto, no, 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 es lo uroginecológico principalmente. ¿De acuerdo? Es muy importante. Es muy importante aprender a explorar lo uroginecológico. Ustedes como médicos generales que van a estar atendiendo mujeres durante su gestación, pues aprender la exploración uroginecológica, ¿verdad? No en todos los hospitales existen uroginecólogos, no en todos los hospitales existen uroginecólogos y muchas veces, con respeto para todas las especialidades, los ginecólogos pocas veces les enseñan a atender lo uroginecológico o el urólogo pocas veces ve lo uroginecológico. Así es que pues hay que aprender esa parte. ¿Qué tenemos en estas situaciones? Pues lo que nos preocupa es que estas mujeres, multigestas, multíparas o multicesáreas, tengan trastornos anatómicos y funcionales en las estructuras pélvicas. Y eso genera alteraciones. De hecho, esto es un factor de riesgo directo sobre nefropatías que les vamos a llamar nefropatías tubulointersticiales. Ojo, trastornos anatómicos generados por esto, trastornos funcionales generados por esto, ¿verdad? Sobre cualquier estructura pélvica que genere alguna alteración puede generar nefropatía. Otra de las características también son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. También generan alteraciones y generan compromisos anatómicos o compromisos funcionales sobre
el funcionamiento renal. Importante preguntar todo esto en la mujer. Ahora, en el varón, otros. El inicio de la vida sexual activa, las enfermedades de transmisión sexual cuando inician vida sexual, porque recordemos que el hombre aún ahorita empieza a tener vida sexual activa más tempranamente que la mujer, aunque la mujer, ¿verdad?, está teniendo ya actividad sexual más tempranamente que hace algunos años. Eso es muy importante. Esto también, que también repercute sobre la mujer. Ya no solo es el varón, también en la mujer, ¿cuántas parejas se tienen? Las revisiones prostáticas en el varón, importante preguntar. Por ejemplo, ahorita ustedes, saliendo de esta clase, pueden ir y decirle a su papá, a su tío, a su abuelo, oye abuelo, oye papá, ¿cuándo hiciste tu revisión prostática? Ojo, no, es que nada, es que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo. Todavía observamos gente, aún ahorita en el siglo XXI, observamos personas que desde hace años tienen problemas prostáticos y llegan ya con lesiones renales muy importantes, ya como para meterlos a diálisis, hemodiálisis, porque no tuvieron a bien la revisión prostática. Acabo de dar de alta a un paciente en el ISTECH que terminó con una sonda suprapúbica y con hemodiálisis en un señor de 60 y tantos años que terminó ya en hemodiálisis con una sonda suprapúbica para que pueda eliminar la orina. Imagínense ustedes, todo por no tener la revisión prostática, todo porque los médicos que lo atendieron previamente a que desarrollara esta enfermedad nunca le dijeron que debía revisarse la próstata. Insistir en ese punto. ¿De acuerdo? Insistir en este punto es súper importante en el varón. Y como ya dijimos, las enfermedades de transmisión sexual. Muy, muy importante los antecedentes, tanto ginecológicos como del varón. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Hay que tenerlos bien detallados, cuáles son, qué es lo que ha presentado cada persona en ese punto. Y señalarlo, por favor. Ahora hablemos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si no, vamos a pasar a hablar sobre los patológicos, que es lo que más nos va a interesar. Lo que acabamos de ver con ginecológico y andrológico, como le llaman, antecedentes importantes. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Si no, pasamos a los patológicos, porque aquí tenemos que definir algunas cosas. No, doctor, no hay. No, doctor. Todo bien. Bueno, deben seguir leyendo, acuérdense, importante la propedéutica médica. Lea la propedéutica médica. Yo les recomiendo el Suros, pero pueden leer el libro que tengan a la mano. ¿Sí? Al no tener el Suros, el que tengan a la mano, por favor. Importante. Ahora, los antecedentes personales patológicos van a ser considerados factores de riesgo. Cada uno en el devenir de nuestra vida, en nuestra línea de vida personal, va a ir desarrollando factores. Ustedes mismos pueden ver qué hacían o qué hacen actualmente que no hacían hace varios años. ¿Me explico? Por ejemplo, supongo que en la niñez y en la adolescencia es probable que no probaran el licor, es probable que no probaran ninguna cerveza. Ah, pero ¿qué soy? Ah, sobre todo ustedes, jovencitos. Son adultos jovencitos. Ah, pues es que ya soy adulto.
¿Cuántos de ustedes toman? ¿Cuántos de ustedes fuman lo que no hacían? Eso que vamos adquiriendo, nadie nos obligó. Eso sí lo dejo bien claro. Nadie nos obligó. Nadie nos dijo que lo hiciéramos. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para decir, hola, le fúmate uno. Ah, me cuentan si le pusieron a alguien la pistola en la cabeza para que se tomara una cerveza. Vamos a ver eso. Si alguien tuvo esa desfortuna, ¿verdad? Eso es obligado. Entonces, pero yo supongo que hasta ahorita a nadie han obligado a hacerlo. Eso que vamos teniendo en el devenir de nuestra vida se convierten en factores de riesgo. ¿De acuerdo? Los factores de riesgo son muchos para muchas enfermedades. Y también existen los factores de riesgo renales. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? Primero definamos qué es un factor de riesgo. Y estos factores de riesgo deben agruparse según la presentación en las edades. Por ejemplo, si es un recién nacido, el factor de riesgo, ya dijimos, principal es haber nacido a pretérmino o haber nacido con bajo peso. Ese es su factor de riesgo de recién nacido. O haber nacido, por ejemplo, con riñones poliquísticos, o haber nacido con un solo riñón, o incluso haber nacido con agenesia renal, que estos niños se mueren inmediatamente después de nacer, cuando nacen con agenesia renal. Ya se mueren. Sobre todo si son atendidos por la partera. Sobre todo si no llevaron control prenatal. Porque en el recién nacido, o sea, durante el embarazo o en la etapa prenatal, se pueden ver diversos órganos del recién nacido, ver si tiene riñones, ver cómo está su corazón, se puede ver. Ah, ¿necesitan un estudio especial? Sí. Que pocas veces lo mandan a hacer, o pocas veces, díganme ustedes, en un centro de salud, si han visto algún médico que le mande a hacer ese tipo de situaciones en la etapa prenatal. Ojo, ¿me explico? Ojo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la infancia? ¿Cuáles son los de la niñez? ¿Cuáles de la adolescencia? Y vamos viendo cada uno de ellos. Ustedes están aquí, son adultos jovencitos. Apenas saltaron de aquí para acá. La mayor parte. Algunos ya, pues ya son más grandes. Todo factor de riesgo es aquella condición que potencialmente puede desarrollar una alteración estructural o funcional en los riñones. Eso es un factor de riesgo renal. ¿Fumar es un factor de riesgo? Sí, porque me puede provocar un proceso funcional renal, sobre todo vascular. Hay que pensarlo si seguimos fumando o no, para aquellos que lo hacen. Para aquellos que no lo hacen, que bueno, me parece perverso, sigan así. Para aquellos que lo hacen, pónganse a pensar, ¿qué hacen ustedes para dañarnos solos? Porque nadie me obliga a hacerlo. ¿Ok? Ojo, toda condición potencial que pueda alterar estructura o función renal es un factor de riesgo. Y los factores de riesgo se van a dividir en aquellos factores los cuales nosotros como persona podemos modificar y los que no podemos modificar. ¿Cuáles son cada uno de ellos? No modificables.
los que por más que hagamos no vamos a poder modificar. Lo primero, la edad. Yo puedo decir que tengo 20 años. Puedo decir que tengo 30. Puedo decir que tengo 70. Pero mi edad biológica no la puedo alterar. ¿De acuerdo? Esa no se puede alterar. Es un factor de riesgo no modificable. El enemigo número 1 del riñón es la edad. Dice, ¿por qué la edad? Porque después de los 45 inicia el decline gradual del índice de filtrado glomerular, también llamado tasa, aquí le ponen una T en vez de una I, tasa de filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular. En algunos libros lo encuentran como IFG, que significa índice de filtración glomerular. En otros libros los van a encontrar como TFG, tasa de filtración glomerular. En otros libros lo van a encontrar como FG nada más, filtrado glomerular. ¿Ok? Es exactamente lo mismo con diversos términos. Y entonces, después de los 45, que ustedes todavía no llegan, empieza a disminuir 1 mililitro minuto por cada velita, por cada vela de cumpleaños que vamos apagando después de los 45, estamos apagando 1 mililitro minuto por año aproximadamente. Significa que cada 10 años aproximadamente perdemos entre 8 y 10% aproximadamente de el funcionamiento renal después de los 45. En general es el promedio que se saca. El varón es más tardío, es decir, los varones generalmente empezamos a perder funcionamiento renal después de los 50, algunos arriba de 55, pero en la mujer, incluso hay mujeres que empiezan a perder tasa de filtración glomerular desde los 40. Entonces, por eso sacan una media entre 40 la mujer y 50 el hombre, pues la media va a ser 45 años en promedio, que se está dando la pérdida de la tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular. Generalmente yo digo tasa de filtración glomerular, así es que vayan adaptándose a ese término, por favor. Entonces, la edad juega un papel importante. El género también, ya dijimos que la mujer puede empezar a perder función renal a partir de los 40. Ojo, no es cuestión ¿cómo se dice? De discriminación por género, no, es algo natural. Sobre todo si se encuentran por ahí con alguien feminista, ¿verdad? Con respeto para todos. Importante, género. Factores de herencia, ojo. Lo que me hereda mi padre, lo que me hereda mi madre, lo que heredan los abuelos. ¿Ok? Alteraciones anatómicas. Por ejemplo, no sé, a alguien le quitan un riñón. Lo dejan monorreno anatómico, porque hay monorrenos. Hay monorrenos congénitos y adquiridos. Los monorrenos congénitos nacieron con un solo riñón. Los monorrenos adquiridos se dividen en dos, aquellos que son fisiológicos y anatómicos. Los fisiológicos, es decir, es aquel que solo le funciona un riñón, tiene sus dos riñones, pero solo le funciona uno. Y uno no. Y aquel que es anatómico, monorreno anatómico, es aquel que le quitaron un riñón, independientemente de cómo funcionara. ¿Me explico? Le quitaron un riñón y lo dejaron con un solo riñón anatómicamente. Esas alteraciones son factores de riesgo que no podemos modificar. ¿Quién le va a poner un riñón a ese paciente? El que le quitaron. No, ¿verdad? No se vuelve a colocar. No se vuelve a hacer funcionar un riñón cuando uno ya dejó de funcionar. No se puede volver a hacer. ¿O cómo le ponemos un riñón a aquel que nació con un riñón? ¿De acuerdo?
Importante, esos son no modificables y tenemos que aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, los antecedentes hereditarios. Antecedentes de hipertensión arterial en la familia son de gran importancia. Hipertensión arterial. La edad, el tipo de muerte de los familiares también es importante. Y por ejemplo, aquí tienen algo. Expresión de eventos cardíacos, vasculares y cerebrales se relacionan con problemas renales. Han sido estudiados mayormente en eventos vasculocerebrales o en eventos cardíacos, pero también tienen que ver con problemas renales. Por ejemplo, aquellos, si tenemos familiares que murieron por un evento cardíaco o por un evento vascular de otra índole o por un evento cerebral y tenían menos de 55 años, nosotros, los que somos de esa familia, podemos también tener esos problemas. Sobre todo, ya dijimos, si aquellas personas de nuestra familia murieron antes de los 55 años en varones por algún evento de esto, nosotros podemos tener ese problema. O en la mujer menor de 65 años. También, que muere por un evento cardíaco, que muere por un accidente vascular o que muere por un proceso cerebral. Ojo. Lo mismo con la diabetes mellitus. La aparición temprana en familiares, también nosotros, sobre todo los directos, en padre, en madre, en hermanos. Ojo, hay que ir sacando nuestros factores. Cada uno de nosotros, háganse su historia clínica, su autohistoria clínica. Alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas. Alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas que no las podemos modificar. Todo esto son factores no modificables que tenemos que trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo aquí porque ya van a dar las 8 para que el maestro que sigue tenga un pequeño espacio. Vamos a seguir trabajando. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí. Entonces el lunes. Vamos a ver los factores modificables. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Y si no, pues nos vemos. No, doctor, todo bien. Gracias. Gracias, doctor. Estudiando. Gracias, doctor. Estudiando. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Hasta lunes. Sí, doctor. Gracias. Hasta lunes, doctor. Tengan un excelente día. Igualmente, doctor. Fin de semana. Gracias.